Ves el poder del diálogo en disputas, en conflictos tan graves, donde ha habido daños tan graves. Y ves que las personas dialogan, pues me da sentido, me da mucha inspiración para la vida, una gran sensación de contribución. No todas las personas como víctimas tienen la necesidad de reunirse con el autor, para nada, lógicamente. Hay gente que dice, ni se te ocurra mencionarme eso. O sea, más allá de lo que se pensaba que te lleva a una vida longeva, o sea, que te aumenta los años de supervivencia y de salud, más que el dinero, más que la genética, era la calidad de tus relaciones. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a Sobran las Palabras. Este es un podcast que habla sobre relaciones personales, básicamente. Hoy estamos aquí con Mar Madrid Caballero, que es mediadora, es facilitadora de procesos de justicia restaurativa y también formadora certificada en comunicación no violenta. Y bueno, pues estoy muy contento de que estés aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de que me hayas invitado. Gracias, Álvaro. Genial. Pues hoy vamos a hablar de justicia restaurativa, de procesos restaurativos con personas que están en prisión, también de qué se puede hacer fuera de prisión con estas herramientas, de cómo la comunicación no violenta también de alguna manera aporta herramientas a todo esto. Bueno, estoy emocionado porque es un tema que me parece súper interesante. Mi confesión del podcast de hoy es que nos conocimos esto fue 2013, creo que hablábamos antes, porque perteneces a una asociación que se llama Asociación AME, Asociación para la Mediación, la Escucha y el Encuentro. El encuentro y la escucha. El encuentro y la escucha, casi. Y estuve en un taller vuestro en 2013 sobre círculos restaurativos / mediación y dije, ¡guau! ¡Qué pasada esto, tío! Y en 2014 fui a otro y llegué a mi casa y abrí el ordenador y puse estudiar mediación Madrid. Dije, yo quiero ser mediador. Y bueno, ahí contactamos, me estuvisteis echando un cable para cómo hacerlo y siempre que me encuentro con alguna de vosotras os digo, yo soy mediador por vosotras. Así que bueno, para mí también es un gusto que estés aquí. Bueno, pues Mar, lo primero que te quiero preguntar y como tratando de aterrizarlo para que las personas que están escuchando esto y no han oído hablar de la justicia restaurativa lo pueda aterrizar, lo pueda entender, ¿en qué consiste esto de la justicia restaurativa? La justicia restaurativa es un enfoque, supone un paradigma que viene a complementar a la justicia ordinaria, nunca sustituirla, no pretende sustituirla, y viene a satisfacer necesidades de la víctima que pueden quedar no satisfechas con el procedimiento ordinario de justicia, necesidades también del autor y además involucra a la comunidad, a la sociedad dentro del proceso. Está descrita, comienza en los años 70 con un movimiento en Canadá, se extiende a Estados Unidos y a otros países de Europa y está descrita en el 2002 por la ONU, en el que establece todos los parámetros o normativa que puede ayudar a legislar a cada país en materia de justicia restaurativa en asuntos penales. Aunque la justicia restaurativa nace en el ámbito penal, su enfoque y su paradigma se puede llevar a otros ámbitos, como el educativo, por poner un ejemplo. Sí, de hecho, tengo constancia de que hay propias comunidades que utilizan estas herramientas, ¿no? Para su propio bienestar o para gestionar conflictos o cosas que suceden, ¿no? En el ámbito educativo tiene mucho sentido, porque es la comunidad educativa, otros niños, los profesores, la familia, la persona, el niño o el joven que ha podido hacer un acto que ha causado dolor y la persona que ha recibido ese acto. Y cómo se solventa, y obviamente es más fácil que en el ámbito penal, porque la gravedad de los hechos pues es menos grave y no tiene las consecuencias tan graves como en el ámbito penal. Claro. Pues mira, luego te quiero preguntar sobre este tema un poco más en concreto porque justo he estado haciendo una formación con profes y profas y hablábamos un poco de esto, de los límites que tiene aplicar la CNV o otras herramientas a esto. Así que luego, si me permites, te preguntaré también sobre esto. Vale, entonces, esto de la justicia restaurativa, de la manera que lo estáis llevando a cabo, ¿cómo lo hacéis, por así decirlo? ¿Cuál es el trabajo que desarrolláis en lo concreto? Pues tenemos descrito un proyecto
Y ese proyecto está descrito y está entregado a la institución penitenciaria. Nosotros firmamos, la Asociación para la Mediación, el Encuentro, la Escúchame, firmamos un convenio de colaboración hace ya varios años, en el 2015, aunque empezamos a trabajar en el 2014, pero el convenio se tardó un año en firmar, o año y pico. Y trabajamos desarrollando un programa, y ese programa, como te digo, siempre cada programa está descrito con una introducción, con una casuística, quiénes son los beneficiarios, incluso en muchos programas hasta el presupuesto, qué presupuesto se necesita para ejecutarlo. Y este programa que entregamos en su día a la institución penitenciaria habla de 3 pilares, que no es original nuestro, sino que está basado en los principios de la justicia restaurativa, que es ahondar, por un lado, en cuanto al autor de un acto delictivo, ahondar en la responsabilización de los hechos, ahondar en la empatía hacia la víctima y el entorno de la víctima, y desde una nueva dignidad recuperada que normalmente se pierde cuando se ha cometido el delito, porque te vives a ti mismo ya estigmatizado y como, por decirlo de alguna manera rápida, como escoria de la sociedad, ¿no? Que no puedes aportar nada a la sociedad. Entonces, ahondamos en recuperar los valores que la persona puede tener y que sí son útiles a la sociedad, a él mismo y a la sociedad. Eso con respecto al autor. Con respecto a la víctima, la abordamos para escuchar todo el daño que se le ha provocado, que el delito le provocó, para recibir atención de la sociedad, atención del sistema penal. A veces la víctima en un procedimiento ordinario ni entra a la sala de juicio, no es escuchada por el juez, porque puede haber una negociación entre el fiscal y el abogado defensor o abogada defensor del autor, y la víctima ni aparece. O si la víctima, o por ejemplo si eres un familiar y tú no eres testigo de los hechos, aunque hayan matado a alguien de tu familia, no declaras. Y has perdido a lo mejor a tu hermano, a tu madre, a tu marido, a tu hija, y no declaras. Entonces ahí, lógicamente, no es difícil imaginar que se quedan unas necesidades de ser vista en el daño sufrido muy importante. Es decir, el castigo al autor no satisface algunas necesidades de la víctima. No tiene por qué satisfacerlas, que van más allá, como preguntar al autor, hacerle preguntas, ser vista en el daño originado, no solamente por la sociedad, sino por el propio autor, saber qué le motivó a actuar de esa manera. Y esto lo proporciona la justicia restaurativa. La víctima también puede hacer peticiones concretas que crean que tienen sentido y que le va a aliviar o que le va a generar algún tipo de alivio, y hacer peticiones concretas al autor. Y en tercer lugar, la participación de la comunidad, bien porque hay una corresponsabilidad, pudiera haber una corresponsabilidad, aunque sea muy indirecta, o bien porque la comunidad siempre sufre cuando hay un delito. Sufre porque hay miedo, sufre porque hay desconfianza, sufre porque hemos de pagar con nuestros impuestos pues el tener a personas dentro de prisión, hemos de pagar con toda la seguridad del Estado, etcétera. Entonces, la comunidad es importante en lo que también tiene que decir y en lo que también pudiera tener, en su caso, de corresponsabilidad. Claro, me he quedado pensando porque cuando se comete un delito directamente con una persona, esa persona puede tener unas peticiones en concreto o lo que sea, pero cuando esa persona ha fallecido o ha muerto o ha sido asesinada, en el caso del que hablabas, ¿quién representa esas necesidades que se quedan en el aire, ¿no? Es la familia, es su grupo, ¿no? Y no sé, me parece un tema complicado y no quiero como entrar desde el morbo ni nada, y a la vez me sale preguntarte cuál es la petición como
más común, ¿no? En este tipo de casos, con las que esa persona se queda, que dice, pues sí, la persona va a la cárcel, que esto luego si quieres te preguntaré por qué tenemos esto de que la persona pague, ¿no? Por lo que ha hecho, pero ¿qué es lo que suele reclamar esta persona? Pues una petición muy frecuente, las peticiones más frecuentes van encaminadas a la prevención de que eso no vuelva a ocurrir. Uh-huh. De que lo que a mí me ha pasado sirva como un aprendizaje y no ocurra a otras personas. Y entonces hay peticiones muy concretas. Esto por un lado. La mayor parte van encaminadas a la prevención. Y luego a veces hay preguntas concretas que quiere hacer la víctima al autor. ¿Qué le llevó, qué le motivó a actuar como lo hizo? ¿O qué entorno tuvo? O hablar del entorno. Y bueno, pues está bajo el paradigma de la justicia restaurativa, se le brinda esa oportunidad. Uh-huh. Tú eres la víctima, pues tienes la oportunidad de dialogar. Y también es muy importante ser escuchada por quien causó el daño. A veces, Álvaro, y esto me apetece subrayarlo, no podemos reunir en un encuentro restaurativo a la víctima directa o vinculada, mejor dicho vinculada, el término concreto es vinculada, con el autor de su delito, porque no, por las circunstancias que sean. Puede haber una orden de alejamiento, puede haber fallecido uno de los dos, puede existir que no estén preparados para producir el encuentro restaurativo. Pero reunimos a una víctima y a un autor de la misma tipología de delito. Y es muy interesante ver, es muy gratificante y da sentido a nuestro trabajo ver cómo les ayuda a ambos, cómo ayuda a autora o a autora de un delito y a la persona víctima, aunque no sea su víctima, sino del mismo tipo de delito. Imagino que nos ayuda a entender, ¿no? Como que cuando entendemos algunas veces los motivos, las razones, pues no sé si nos termina de resolver, pero bueno, entendemos un poco más, ¿no? ¿Qué ha motivado a alguien a hacer algo? Ayuda a entender, ayuda a sentirte escuchada y por lo tanto a elaborar en alto. Uh-huh. Ayuda a sentir tu comprensión, porque la persona que ha sufrido un daño muy grave lo que necesita es comprensión del daño que se le ha causado. Y ayuda a contribuir, porque tienes la sensación de que puedes ayudar a que no haya la reincidencia. Y claro, esto es muy potente para la víctima. Muy interesante. Para mí la pregunta del millón en esto es ¿qué motiva al autor, por así llamarlo, a hacer ese esfuerzo, ¿no? De ir y exponerse y demás, ¿no? Y esto sería una pregunta y la otra sería ¿quién escucha al autor? Porque el autor es una persona que tiene unas necesidades que si quieres luego podemos debatir si nos gustan más o menos cómo las ha tratado de cuidar, pero que también querrá ser reconocido, ¿no? También querrá decir, oye, ¿podríais, por favor, por un momento entenderme también a mí? No sé si esto se da o no. Sí, en la asociación la misma mirada de comprensión de las necesidades hacia la víctima se la damos al autor. Uh-huh. Exactamente igual. Y hay que tener en cuenta que en los centros penitenciarios existen juntas de tratamiento y existen profesionales que miran al autor con esta mirada de ayudar a la persona a escucharla, ver qué ocurrió para que actuara de esa manera y cómo puede cuidar de sus necesidades de una manera que no haga daño ni al mismo ni a ninguna persona de la sociedad. O sea, en los centros penitenciarios hay psicólogos, hay educadores que escuchan a las personas. Lo que ocurre es que la población interna penitenciaria es muy alta, y el número de psicólogos, pues a lo mejor les pueden dedicar poquito tiempo, depende. Y también hay programas de atención a autores, por ejemplo, en violencia sexual existen programas diseñados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y llevado a cabo por psicólogos y profesionales, también educadores. Entonces, ¿quién escucha al autor? Todos estos profesionales en la institución penitenciaria
y los profesionales de cualquier entidad que se dedique a la justicia restaurativa. En AME lo tenemos muy claro. Hay un proceso que dura como mínimo 3 meses en el que hacemos un trabajo grupal de escucha y también un trabajo individual con cada persona. Y ahí se ahonda en qué necesidades intentabas colmar cuando actuaste como lo hiciste. Y que generó daño a la víctima mucho, pero a ti también, que estás en prisión y que tu vida ha sido destrozada también por tus propios actos. Y la otra pregunta, me dijiste otra. La otra pregunta era, pues no me acuerdo. ¿Quién escucha al autor? Era la primera, y la segunda, y la otra pues no me acuerdo ya. Si ya me viene, volverá, si ya me nos viene volverá. te la digo, porque me parece tan curioso que esto se lleve a cabo que me vienen como todo el rato preguntas. Vale, entonces, en vuestra asociación habláis del proceso de responsabilización que lleva el autor. ¿Puedes explicar un poco de qué trata esto? Sí. Cuando una persona, vamos a ir de lo general, luego voy a ir a lo concreto. Cuando una persona comete un acto, lleva a cabo un acto que ha generado mucho dolor y que además, como consecuencia, puedes ir a la cárcel, pero puede ocurrir en nuestra vida diaria, tú tiendes a ocultarlo porque sientes vergüenza, porque tienes miedo a las consecuencias. Además, en algunos casos o en muchos casos se tiene que demostrar. Bueno, en todos los casos se tiene que demostrar. Lo que quiero decir en algunos casos es que en algunos casos el abogado te puede decir, mira, tú no digas nada porque esto si no se demuestra te libras. Entonces existe una falta de la verdad de lo que ha hecho la persona y eximir la responsabilidad, no, yo lo hice porque tal o yo no lo hice. Y la primera premisa para entrar en el programa de justicia restaurativa es que te responsabilices de los hechos, por lo menos de parte de los hechos. Y para esto, pues tienes que tener un proceso interior de esto, de asumir la responsabilidad de cómo te comportas, por más que tu entorno fuera desfavorable, pero al final es una decisión que tú tomas. En las circunstancias a veces horribles de tu entorno, pero es una decisión que tú tomas de actuar como lo haces. Y esto es requisito principal para continuar en el programa, porque si no hay una asunción de la responsabilidad, si no hay una verdad de que los hechos fueron como fueron, no están en el paradigma de la justicia restaurativa. ¿Sabes? Nos excusamos, eximimos la responsabilidad, no, esto ocurrió porque lo otro pasó, y no estamos en el reconocimiento de la responsabilidad que tiene cada ser humano de comportarse como lo hace. Aunque podamos comprender que en ese entorno lo podemos comprender y a la vez la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Y esto para mí es un principio muy importante en la vida, para el trabajo, para la amistad, y por supuesto en el ámbito penal, ¿no? Muy importante. Entonces, ahondar en la responsabilización es que puedes hablar de los hechos en alto y que dices, yo actué así. Ahora te he entendido bien. Y luego la persona muestra arrepentimiento, pero yo hice esto lo hice así, 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 así. Claro. Mira, me está recordando, yo durante una época he trabajado con hombres que han cometido alguna especie de agresión de género, no tiene por qué ser física o sexual, sino también psicológica. Bueno, hombres que en algún momento han reconocido esos hechos o alguien ha ido y le ha dicho, oye, creo que tendrías que atender esto. Y claro, aquí siempre está la vía de se ha dado cuenta y quiere trabajar o no se ha dado cuenta. Entonces, claro, si no se ha dado cuenta o no lo reconoce como que esto es algo así, desde ahí me imagino que es imposible trabajar, ¿no? Yo siempre lo llamaba teatro, ¿no? En plan, pues para quedar con un tío y que me diga, ay, sí, que vaya la que he liado y luego decirle, pues vamos a hacer esto, pues para hacer teatro los dos, pues tú haces una cosa, yo hago otra y tenemos, no estamos aquí fingiendo. Me imagino que en estos procesos que cuentas, si la persona no reconoce lo que ha hecho, más allá de que juzguemos o no lo que ha hecho, que entiendo que no se hace de entrada,
si la persona no reconoce lo que ha hecho, pues en esos encuentros, ¿qué vais a hacer? ¿Hablar del tiempo que hace o de lo que sea, ¿no? Y es difícil reconocer, porque a veces son delitos, siempre son delitos graves, pero es que a veces te sobrecoge. De hecho, no quieren citar el delito delante de compañeros o compañeras, en el caso que sea una prisión de mujeres, porque son de una gravedad extrema. Claro. Y a priori incomprensibles completamente. Claro. Y sin embargo es la base del inicio. Cuando nosotros somos un grupo alto de mujeres y a veces se utilizarían nosotras y otros nosotros. Comenzamos a trabajar en un centro penitenciario. Previamente, el centro, solemos repetir, los centros penitenciarios ya nos conocen, pues previamente el centro penitenciario ha hecho ya una preselección del grupo. ¿Y en base a qué? A saber qué personas, por estas entrevistas que te digo y estas sesiones de trabajo que hacen los educadores del centro penitenciario, los psicólogos y psicólogas, la Junta de Tratamiento, ya ven qué personas sí tienen en su cabeza el reconocimiento de los hechos y también el arrepentimiento. O sea, hay como una reflexión interna y una conciencia, que hacías alusión, aunque no lo has mencionado, a la conciencia, tener conciencia de los hechos que he hecho y del daño causado. Y entonces ellos nos hacen una preselección y nos conforman un grupo, imagínate, de 14 personas. Y nosotros el primer día hacemos otra selección, hablando con ellos, una entrevista normalmente individual. Y ahí chequeamos otra vez qué grado de responsabilización existe. Te pongo un ejemplo. Una vez yo en esta entrevista individual, la persona había golpeado con un martillo, estaba cumpliendo una prisión de 2 años y pico, porque había había causado lesiones físicas a su socio. Y me dijo en la entrevista, bueno, yo vengo aquí porque me han dicho que este programa es muy bueno. Dice, pero yo la víctima era yo, le volvería a golpear. Entonces queda excluida, porque él no hay ningún grado de responsabilización. También en esta entrevista tenemos mucho cuidado de escuchar esto. Si la persona lo que busca es algún tipo de como simpatía o cumplir con una expectativa sobre él de que haga esto, porque lo llaman curso, lo llaman formación, y por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando percibimos que tiene un interés más pues instrumental para caer bien o para ir ganando puntos, también excluimos. Cuando es desde el crecimiento personal y es desde querer hablar de lo que ocurrió, porque se ahoga la persona y necesita ayuda, incluso a veces te dicen, es que yo quiero pedir perdón por esto. Empiezan en la primera entrevista. Entonces sabes que la persona sí, tu olfato te dice que sí, está preparada para iniciar ese camino, ese proceso. Claro. También me imagino que cuando queremos que nos perdonen, cuando queremos pedir perdón, también estamos queriendo que nos perdonen y esto nos va a hacer estar mejor, ¿no? Imagino que eso puede ser motor también para que estas personas quieran empezar un proceso así. Sí, porque estás arrepentido y quieres mostrar a ti mismo, a tu alrededor, a la sociedad, que si hubiera marcha atrás no actuarías como lo hiciste, que ahora, con tu madurez de ahora, no lo volverías a hacer así y que hay mucho sufrimiento también en ti por cómo actuaste. Esa es la primera parte. Luego viene, en este proceso, una vez que hemos trabajado bastante en cuánto sufrimiento hay en ti, cuánto perdiste, qué daño causaste, luego viene, ahora vamos a mirar a la víctima. La víctima puede ser alguien concreto o no. Ahora te explico, si tú quieres, de qué hablo con esto, ahora lo matizo. Pero es qué perdió la víctima, qué sentimientos puede tener cuando ocurrió y ahora en la actualidad, qué daño se causó a la familia, cómo quedó su vida después. Y esto también es impactante para el autor, porque el autor, autor o autora de un delito, cuando vas a prisión, estás tan metido en la desgracia que eso supone para ti, en el miedo que tú tienes por ir a prisión, que no
no hay espacio para mirar a que hay otra persona ahí a la que causaste un daño. Como además el juicio, eso no lo, digamos, por el procedimiento habitual, tampoco digamos que lo facilita, porque a veces no ves a la persona, ¿no? O la ves pero no la escuchas. Y hay técnicos del Estado, Javier Nistal es uno de ellos, que tiene varias publicaciones, son altos funcionarios de Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y vuelvo a repetir, Javier Nistal, que no sé qué cargo ocupa ahora, pero tiene sus publicaciones hechas, dice, la reinserción de una persona que ha cometido un delito a la sociedad pasa por mirar a la víctima. No hay reinserción si no hay una mirada a la víctima y una escucha a la víctima para que esa persona pueda volver a la sociedad. Que al fin y al cabo la pena privativa de libertad a lo que apunta es a la reeducación y reinserción de la persona penada. Claro, no está directamente relacionada con comprender el impacto que ha tenido en la vida de otras personas, ¿no? Esa acción, ¿te refieres? No tanto. Claro. Está más bien enfocada a qué tipo de castigo y le corresponde según el delito a la autora, a la persona autora. ¿Y qué pasa con las necesidades de la víctima? Sí que está orientada, puesto que hay una responsabilidad civil, va a haber una indemnización, incluso el Estado te indemniza, se pone una pena a la persona que te tiene que indemnizar durante unos años, te tiene que pagar una indemnización. Pero, ¿qué ocurre con las necesidades, con el daño moral, emocional ocasionado a la víctima? Te quiero preguntar ahora por el contexto, porque lo has nombrado tú misma antes, ¿no? El entorno de la persona que ha cometido esta infracción o como lo llamemos. Hace tiempo leí en un libro de justicia restaurativa, creo que era, este ejemplo típico de un hombre que pertenece a una comunidad y como venganza o algo así ha quemado la casa de otra persona. Esta comunidad se planteaba que ese problema era de toda la comunidad, no solo del individuo que ha cometido la acción. No sabría cómo aplicar esto a 2024 aquí en Madrid, ¿no? Pero sí que has nombrado el contexto y entiendo que tenéis en cuenta el contexto. Veo que hay situaciones en las que el contexto es muy importante a nivel salud mental, a nivel entorno, a nivel precariedad, a nivel género, a nivel un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo hacéis para valorar esto? Que tú misma has nombrado antes, ¿cómo hacéis para tener en cuenta que la persona que ha cometido esta acción de alguna manera es una pieza de un puzzle más grande, ¿no? Que no quiero quitar responsabilidad, ¿vale? Creo que me entiendes. No es que quite responsabilidad y a la vez el entorno es también importante, ¿no? ¿Cómo hacéis esto? Sí, en nuestro trabajo con las personas autoras le damos mucha importancia a la biografía de la persona. Y cuando tú dices tenerlo en cuenta, no es que se tenga en cuenta ni para la pena ni para la ejecución, porque una cosa importante, Álvaro, para señalar es que la asociación trabaja en ejecución de la pena. Es decir, la sentencia está dictada y se está ejecutando la pena. No hemos tenido ningún contacto antes que pueda desvirtuar la pena privativa de libertad que a esa persona le cae en base al delito cometido. Entonces, cuando dices, ¿cómo abordáis esto? Nosotros se hace un trabajo biográfico, la persona incluso escribe en su celda sobre su biografía y la acompañamos a que ahonde, recuerde y ahonde, y para eso tenemos metodologías que nos ayudan a nosotras a acompañar a la persona en cómo era su entorno, qué vivió y qué le pudo, digamos, no voy a decir la palabra condicionar, pero pudo influenciar en los hechos sucedidos. Y lo único que ayudamos a personas es a que se comprenda a sí mismo. No hay ninguna otra ayuda. No es que se le disminuya la pena o es que se le diga, pues como tu entorno era este, es justificable. Para nada estamos ahí. Lo que acompañamos es a la autocompasión y a la autocomprensión. Y ahí se descubre la persona a sí misma
pues con mucha comprensión, con mucha empatía a sí misma. Claro, lo bueno, entrecomillándolo bastante, de esto para mí es que no va a ir nadie a hacer teatro, ¿no? Porque no es voy a hacer esto porque así voy a obtener unos beneficios, sino que es genuino, ¿no? Cuando esto sucede es genuino por las dos partes. Sí. Obviamente por la parte de la víctima, no creo que lo haga por teatro porque no va a ganar nada, pero por la parte de la persona que lo ha causado tiene que ser sí o sí voluntario y... Sí, el proceso es voluntario para las dos partes y sus motivaciones pueden ser diferentes y en el fondo subyace el escucharse y expresarse. Que me veas como ser humano que ha sufrido. Y se produce una transformación en la persona autora y se produce una transformación en la víctima, que va elaborando su duelo y bueno, y va satisfaciendo necesidades Claro. de índole que hemos mencionado anteriormente. ¿Nos contarías un poco cuáles son los pasos o la cronología de uno de estos programas desde que alguien pulsa el botón, por así decirlo, ¿no? y propone que quiere acceder a esto hasta que finaliza, cómo se suceden estos hechos? Para el autor, entiendo que me preguntas, sí. Para el autor, porque para la víctima sería de otra manera. A ver, los autores ya se generan grupos que selecciona el centro penitenciario o el centro de inserción social, que están adscritos a un centro penitenciario y ya las personas están en tercer grado, pues saliendo, a lo mejor salen a trabajar, vuelven a dormir o vuelven en el fin de semana. Nos hacen una preselección y empezamos con la sesión 0. El número de sesiones varía, pero normalmente son entre 10 y 12. Una semanal es presencial con un trabajo grupal. El grupo, como tú ya sabes por tu propia experiencia, dinamizando, pues ayuda, porque cuando una persona no se atreve a hablar y habla otra, eso da pie a que la otra también esté aprendiendo, está reflexionando, luego acaba hablando ella, aunque sea otro día diferente. Y porque lo que tú dices para una persona también la ayuda a la reflexión a otra persona que está escuchando. Y nos reunimos una vez a la semana en una sala del centro penitenciario y hacemos un trabajo que nuestra asociación ya tiene protocolarizado y que hemos llegado a la conclusión que funciona. En cada sesión se aborda de una manera, con dinámicas y el enfoque que nos ayuda como herramienta principal y como enfoque principal es la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Y luego voy a citar también otra metodología que también nos ayuda a enfocar al ser humano más tarde. Y cada día también hacemos, la sesión dura aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, y después hacemos un trabajo individual de acompañamiento a cada persona integrante del grupo y ahí se va más a cuestiones íntimas, que la persona no se atreve al principio a contar en grupo. Por ejemplo, ahí ahondamos en su biografía, cómo era su entorno familiar. En base hablando del entorno familiar, te voy a dar un dato que puede quizás dar claridad de qué estamos hablando. La mayor parte de autores de delitos de violencia sexual fueron abusados en su infancia, fueron ellos víctimas en su infancia. Entonces, esto es, pues es un dato objetivo. Y en esas sesiones individuales vamos profundizando en este entorno y la persona va recibiendo empatía que no significa justificación, claro, en absoluto. Empatía significa desde qué necesidades, qué querías colmar como necesidad básica humana, quizás era satisfacer tu necesidad de contacto físico, quizás era valoración, quizás era una seguridad material y por eso actuaste como lo hiciste. Y en ningún caso es justificar, esto es muy importante para mí decirlo, nosotros utilizamos el reflejo según la metodología de la comunicación no violenta, no añadimos nada y la persona tiene una semana de reflexión y de ahondar en todo lo que ha ido trabajando hasta la semana siguiente. Cuando también ahondamos, también trabajamos y tiramos del hilo cuando muestran cualidades
por decirlo de alguna manera, cualidades humanas que todavía tienen, pues quieren contribuir a la sociedad y contribuyen dentro de la prisión, ayudan a otras personas o quieren contribuir a que sus hijos no cometan el delito que ellos cometieron y quieren cuidar de sus hijos. Tiramos de la cuerda para que eso aflore y digas, o sea, que tú lo que te gustaría es que tus hijos estudien y quieres esto en tu vida y esté más en la superficie. Trabajamos la vergüenza, sentimiento de vergüenza, la culpa, que son sentimientos pues muy a flor de piel en ellos. Hay mucho duelo, o sea, se pasa por mucho llanto y mucha contactar con el duelo, con todo lo que he perdido al actuar como lo hice y todo el daño que he causado a mis padres, a mis hijos, a mi mujer o a mi marido. Y luego, cuando ya llevamos pues a lo mejor 8 sesiones trabajando esto, un número de sesiones importantes, entonces vamos a ver igual qué necesidades tenía la víctima. Y ahí se produce un clic, porque se ha contactado con mucha humanidad en ellos mismos y ahora vamos a contactar con la humanidad en la víctima, que también tiene unos padres, que también tiene unos hijos y desde esa dignidad renovada que ya tienen esas cualidades más a flor de piel, ¿no? Sí, a mí es que me gusta hacer también el bien. O sea, cometí un acto terrible, pero a mí me gusta ayudar también aquí en prisión y ayuda a esto y me gusta ayudar a mis hijos. Y entonces hacemos juegos de rol poniéndonos en el papel de la víctima en una conversación con el autor y mostrando el dolor que nos imaginamos que puede tener la víctima. Y como la persona autora ya está acostumbrada a ser escuchada y a que haya lágrimas y a que eso no se interrumpa, él ya puede escuchar a la víctima con todo su dolor, con todas sus lágrimas y que no se interrumpa, sin desviar la atención y sostener. Entonces, también les pedimos que escriban cartas dirigidas a la víctima, aunque esas cartas quizás no lleguen nunca. Y ahí van elaborando sobre ellos mismos van elaborando sobre qué pasó con la otra persona. Y cuando se termina esa fase de responsabilización viene la siguiente fase, que también es voluntaria, que me apetece mucho hablar de ella porque tiene muchísimo sentido para la sociedad y para la víctima. Entramos en la fase de reparación. Con ese proceso hecho, entraríamos en lo que llamamos fase de reparación. Luego, por último, sería la fase de reinserción. Pero vamos a hablar de la fase de reparación. Reparar, como su palabra, como el nombre indica, es reparar un daño. Quizás no lo puedo reparar probablemente del todo, porque probablemente sea imposible. Pero ¿qué puedo hacer para una mínima reparación, más allá de la responsabilidad civil y de una indemnización, más allá de eso? Pues les proponemos acciones de reparación. Pueden ser escribir estas cartas con la intención de que les lleguen. Puede ser ya el encuentro restaurativo que se realiza en prisión si la persona no puede salir. Y pueden ser también otras acciones de reparación, es colaborar en el caso de que el delito haya sido por un delito contra la salud pública, es decir, tráfico de drogas, pues participar en asociaciones que ayudan a personas que son drogodependientes. Y también dar charlas en colegios o universidades para sensibilizar a la población y que otras personas no cometan el mismo tipo de delitos. Entonces, la institución penitenciaria nos apoya y en la medida de sus posibilidades la persona sale de prisión escoltada, a veces incluso la acompaña la psicóloga o la directora del centro y vamos a un instituto en un barrio quizás periférico donde la población es más sensible o puede ser más sensible por el entorno de nuevo a cometer cierto tipo de delitos y dan testimonio de lo que ha sido su vida. Y esto tiene un impacto que según te lo estoy contando me pone la piel de gallina porque tiene un impacto. Muchos colegios nos repiten cada año ya que lo hagamos para prevención de delitos sexuales, para prevención de delitos con drogas, prevención también de pertenencia a bandas,
con lesiones importantes, incluso pérdida de la vida, puede ser. Así a priori es lo que se me está ocurriendo, delitos de odio importante. Fíjate que un delito de odio puede venir por un partido de fútbol. O sea, vas a un partido de fútbol y un entorno o una casuística tan cotidiana y te ves envuelto, a lo mejor alguien ha bebido alcohol y te ves envuelto en una pelea y tú eres el agredido o tú te conviertes en parte de la agresión, de los agresores. No está tan lejos. Ya. Sí, que a veces lo vemos como que esa gente que hace, ¿no? Y... Total. Entonces, cuando una persona ha sido condenado por un delito de odio, en unas circunstancias así, o en unas circunstancias de uno llevaba una banderita de un partido político o de otro, y de pronto tienes 20 años, 18 años, has sacado una navaja, o la sacaron y tú te defendiste, pero tú también hiciste... Y luego les llevamos a dar una charla a un instituto, a un colegio, a una universidad. Imagínate el impacto que tienen las personas. Cuando esta persona te dice, no, yo he cumplido 10 años de prisión, yo estaba estudiando, yo tenía a mi novia y todo eso se fue al traste y he cumplido 10, 12 años de prisión. Entonces creemos que tiene un impacto muy importante en evitar ese tipo de delitos en población que pudiera ser vulnerable. ¿Cómo es el momento en el que estas dos personas se encuentran y comparten, ¿no? Y se cuentan y una parte reconoce a la otra y la otra se emociona? No sé, tú estás presente en cosas así. Me imagino que, no sé, ¿cómo te sientes cuando esto sucede? Pues cuando sucede me da sentido a mi trabajo y a todo el esfuerzo que hacemos por mantener este proyecto, ¿no? Porque es bastante innovador y nos faltan recursos económicos. Y cuando ves el poder del diálogo en disputas, en conflictos tan graves, donde ha habido daños tan graves, y ves que las personas dialogan, pues me da sentido, me da mucha inspiración para la vida, para mi vida, una gran sensación de contribución. Y esto es lo que yo siento. Quería también especificar, y cuando tú lo desees hablamos sobre el proceso de la víctima, porque hemos estado hablando del proceso del autor, pero a la víctima también se la prepara. Por mí adelante, sí. Para, pues, la víctima, dependiendo del tipo de delito, también trabajamos individualmente o por grupo. Por ejemplo, trabajamos con un grupo de víctimas de delitos de violencia sexual y hacemos también un trabajo grupal y un trabajo individual de acompañamiento. También un poco tu entorno, qué ha significado para ti el delito y ahondar en todo el daño emocional, psicosocial y moral que tienes. Y hay un momento en el que la víctima, incluso tú puedes escuchar que le gustaría hacer unas preguntas o que no comprende, y hay un momento en el que se le ofrece ir a ver a un autor que en general no está vinculado. Claro. En general. Y ella dice, movidas por la curiosidad, movidas por querer comprender, acceden. Y hay mucho nerviosismo. Tenemos todas las reuniones que sean necesarias e incluso cuando vamos a un centro penitenciario las llevamos a la víctima en el coche con nosotras, no que vaya en su coche sola, porque en los momentos previos pues puede haber inquietud, nerviosismo. Además, la familia o amigos, no entender cómo te vas a ir a reunir, qué vas a ir a hacer a una prisión. Entonces, no suele haber mucho apoyo del entorno, con lo que la persona necesita un poquito más de apoyo por nuestra parte. Hay veces que una víctima te dice que sí va y cuando va a llegar el momento te dice que no. Claro. Y no juicio, Álvaro. Nosotros comprendemos todo. Se necesita su tiempo y nos hace todo tipo de preguntas la víctima que necesite para entrar allí.
Y cuando llega ese momento les presentamos y dejamos bastante natural. No dirigimos la conversación. Luego siempre después del encuentro tenemos conversaciones con autor o autora y con la persona que ha sufrido los hechos, que para resumir pues le ponemos este nombre, ¿no? La víctima. Y a veces se quedan cosas sin decir porque ha habido mucha intensidad emocional y todavía no le ha dicho lo que quería decirle, entonces volvemos. Si necesita otro encuentro, pues otro encuentro. El diálogo suele durar 2 horas, 2 horas y media. Ambas personas están acostumbradas ya, sin haber hecho ningún curso, sino están acostumbradas ya a escuchar y sostener, por más intensidad emocional que haya, lo que la otra persona está expresando. Y aunque te conmueva y ambas lloren, no se interrumpen, se recogen, se escuchan, se miran y se hacen peticiones en el caso de que en el que se desea hacer una petición concreta. Y el autor se puede comprometer o no a ello. Y claro, si se compromete y se cumple, pues es muy satisfactorio para la víctima. Y se ven en su humanidad y existe una conexión, un diálogo que tiene mucho sentido y que es como si estuviera por encima del diálogo que podemos mantener. Imagínate si en un conflicto pequeño nos cuesta hablar, imagínate cuando el conflicto es muy grave y sin embargo están dialogando, pues es como lo mejor que te puede pasar para ellos, en esas circunstancias. Y a veces están como parte de la comunidad, pues un funcionario de prisión o un psicólogo, o la víctima lleva a su psicóloga, pedimos permiso a la prisión y si puede estar. Y lo observan, están en una función de observadores, no participan en la conversación. Nosotras tampoco participamos prácticamente nada, les dejamos que la conversación fluya. Nunca hemos tenido que participar o cortar algo. Después a veces escriben, el autor o la autora escribe sobre el encuentro restaurativo, tienen ganas de volver, lo facilitamos y tienen ganas de volver a verse. Y desde ahí se van escalando peldaños de conciencia y de transformación del ser humano. Brutal, no tenía ni idea de que esto se estaba llevando a cabo, por lo menos de esta manera. Sí que conocía vuestro trabajo, pero de una manera más abstracta y, joder, me conmueve la verdad escucharlo. Oye, Mar, y bueno, antes de acabar esta parte, no sé, ¿te apetece contarnos una historia así en concreto, ¿no? que pueda también inspirar? Pues sí, voy a contarte varias. Hay muchas historias que para mí son muy inspiradoras. Por protección de diferentes aspectos, voy a seleccionar algunas, también por una cuestión de tiempo nuestro. Pero en prisión en mujeres hemos observado que un número amplio de mujeres que están cumpliendo pena en el centro en el que trabajamos lo hacen por delitos contra la salud pública, por tráfico de drogas, también por trata de personas. Participan en bandas con trata de personas, de mujeres, y ellas mismas se han prostituido para conseguir dinero para venir a Europa. Y voy a contar el caso concreto de una persona que traficó con drogas y ella cambió el chip cuando... O sea, la prisión ayuda, hay muchos momentos de soledad y hay un trabajo en los psicólogos, como antes he mencionado. Y en la soledad de tu celda tú reflexionas mucho, porque es un año, otro año, y tu vida se ha quedado fuera. Y entonces ya existe una reflexión. Bueno, pues una mujer que era de origen latino había traficado con drogas y ya se rompe su vida cuando su hermano muere como consecuencia de una sobredosis. Entonces ella misma
se ve que ha participado, tiene esa sensación de responsabilidad, que yo he traficado con sustancias que luego mi hermano ha consumido y que, aunque no fuera directamente, ¿no? Y entonces eso le hizo cambiar completamente, quería contribuir muchísimo, quería acabar con esto, le dio un grado de conciencia completamente diferente, ¿no? Otro caso que para mí fue muy impactante es de un chico que vino a España traído por su madre, que trabajaba en servicio doméstico y en limpieza, y vino de Iberoamérica, de un país iberoamericano. Y él vino muy jovencito, y entonces con mucho desarraigo, la madre todo el día trabajando, entra en una banda latina en un barrio pues de cualquier ciudad grande española. Y en las bandas tú tienes que ir cumpliendo unos objetivos para pertenecer y bueno, tienes tu espacio y hay toda una estructura. Y él tenía ya 18 años recién cumplidos y en un momento, en un parque, pues se le asigna pues no me acuerdo que se le asignó exactamente, lo que sí recuerdo es la consecuencia final, y es que muere otro joven de 17 años. Y el que ya tenía los 18, pues mayor de edad, una pena de prisión por homicidio y por asesinato, y no me acuerdo de la sentencia porque no sé decirte técnicamente, pero la consecuencia es que muere un joven. Y él pasa 20 años de su vida en prisión, o 18 años, con su madre asistente. O sea, su vida se hunde a los 18 años y este hombre lloraba tanto por la vida que quitó, por la madre del chico que asesinó. Tantas cartas decía, o sea, si le pudiera llegar mi perdón, que no le soluciona nada, pero que sepa que estoy arrepentidísimo, que una inconsciencia por su propia madre. Dice, no me dejó nunca solo en prisión, siguió viniendo a verme. Mi madre ya tan mayor y quiere trabajar, solamente quiere trabajar y ganar un sueldecito, quiere cuidar a su madre, y él es una de las personas que sí da charlas en colegios y cuenta su testimonio de vida para evitar que otros jóvenes en esas circunstancias entren en bandas donde se les va a pedir cada vez más y más y más. Y son carnes de cañón. A mí esta persona, yo le llevaba personalmente en un proceso y me inspiró mucho. En ese momento conocí a una familia que acababa de llegar a España, no tenía papeles la madre, y el chico quería estudiar, el hijo tenía 19 años y quería estudiar, pero al no tener papeles no podía ir a un sitio público y no tenían dinero, naturalmente, para un sitio privado. Y yo digo, este chico es carne de cañón. Y entonces le pagué, él quería estudiar y que quería estudiar informática. Y yo dije, le voy a pagar unos estudios en una academia privada de informática de formación profesional. Y hoy en día trabaja y está de informático, tiene todos sus papeles y todo. Y fue inspirado para mí por esto, ¿no? Y aquí aparece de nuevo como un poco la comunidad, ¿no? Sin ser nadie responsable directo, pero como el entorno, pues puede hacer que si estuvieras en esas circunstancias también puedas cometer un acto que genera un dolor tremendo. Entonces, este joven nunca pudo reunirse con la madre, no, tampoco es necesario, la madre no hemos acudido a ella. Respetamos muchísimo en qué fase está cada persona. No todas las personas como víctimas tienen la necesidad de reunirse con el autor, para nada. Lógicamente hay gente que dice, ni se te ocurra mencionarme eso, o sea, claro. ¿No? Y con toda la comprensión, el respeto y aceptación por nuestra parte. Pero las charlas de este joven son muy útiles cuando llevamos a estos colegios. Tremendamente útiles. Cuenta cómo entró, qué pasaba cuando tenía 16, 17 años y cómo fue su vida y qué es lo que hace ahora, 18 años de prisión, o 20. Hombre, me ha impactado a mí que me lo has contado tú, pues imagino que escucharle a él, ¿no? Como lo cuenta, tiene que ser jolín. Y no es fácil contar algo así porque te estigmatiza y necesitan trabajar. Y entonces es muy delicado esto. Si tú cuentas un testimonio de estas características que ayuda mucho a la sociedad, pero por otro lado luego no vas a conseguir un trabajo porque nadie quiere contratar a alguien que ha pasado por prisión, ¿eh? Y
Entonces, hay que tener mucho valor y mucho sentido de lo que quieres en la vida, de cómo quieres reparar un poco para exponerte públicamente y hablar de esto. Gracias por contarnos esto, me ha parecido muy inspirador, la verdad. Uh-huh. Me doy cuenta de que el esquema que utilizáis obviamente está muy ligado a la comunicación no violenta, además al Rosemer, de primero empatía y luego ya veremos qué sucede, ¿no? Antes hablábamos que esto también lo estáis aplicando o de alguna manera también se aplica en centros educativos, este mismo esquema, ¿no? De primero empatía y luego vamos a ver qué hacemos o luego vamos a tratar de educar, por así decirlo. ¿Podrías contarnos un poco qué aprendizajes tienes al respecto de este mismo esquema, pero en otros centros como en los centros educativos? En el ámbito educativo estamos iniciando un nuevo proyecto para implementarlo en una escuela. Y la base es prácticamente la misma, pero también esta base es para un conflicto que podamos tener en una empresa o que podamos tener en una familia. Es primero ahondar desde dónde actuaste, qué intentabas satisfacer, ver empatía, pero la empatía, por si acaso nos escuchan personas, porque tú y yo sabemos de qué empatía estamos hablando, ¿Sobre qué prisma? La empatía no es justificar, ni es animar a la persona y decirle, bueno, no es para tanto. No, la empatía es decir, sé que actuabas motivado por unas necesidades humanas que las veo y que son las mismas para todos los seres humanos. Ahora bien, la estrategia que elegiste ha causado mucho daño. Y te escucho en todo tu dolor, en toda tu pena, en toda tu culpa, en lo devastado que estás y al mismo tiempo eres responsable. No se rebaja la responsabilidad. Y al mismo tiempo, si tú quieres ir a pedir perdón, te acompaño a pedir perdón. Y a la persona que ha sufrido, y esto es para el ámbito educativo también. A veces en el ámbito educativo se dice, pide perdón. Sí, te dicen, perdón, vale, pues ya está. Dale la mano. Sí, cuéntale un chiste. Dale la mano y pide perdón. Y están los dos que ni se miran. El que ha pegado y el que ha recibido la patada o lo que sea, ¿no? Entonces es desde dónde has actuado y ahora, ¿qué le puede pasar al otro niño que ha recibido la patada o que ha recibido el empujón o que le has quitado el estuche? ¿Cómo debe estar? Y para que esto suceda, si nos ven como malos, somos malos, es muy difícil que tú no te rebeles y tú digas, yo no soy malo. A ver, he quitado un estuche, pero yo no soy malo. Mírame en todo mi ser. Claro. También ayudo a un pajarito, también hago esto, también hago lo otro. Y también hay que ver el entorno, porque en el entorno, en los niños, cómo hablan los padres a los niños, cómo son las relaciones de poder en la familia, cómo se intenta enseñar al niño, si es a través de una agresividad verbal o física, y esos patrones, y cómo hablan los profesores también a los niños. Uh-huh. Por ejemplo, a veces, y esto lo hemos vivido todos, yo también lo he hecho, lo he recibido y lo he hecho, porque no sabía hacerlo de otra manera. A veces utilizamos la vergüenza o un poquito de humillación para que la persona quieres que espabile, quieres que aprenda, quieres que lo haga de otra manera. Sin embargo, la persona siente una vergüenza terrible y la vergüenza muchas veces va asociada a una rabia porque lo estás pasando mal, estás siendo avergonzada. La intención del adulto pues es muy loable, es que el niño aprenda, que tenga más recursos. Ahora, la estrategia, que pase vergüenza y la humillación, puede causar mucho dolor. ¿Y qué ocurre? Que luego lo va a utilizar. Para que otro niño aprenda, le va a humillar. Claro. Es lo mismo que hacen con él, lo va a repetir. Y este es el paradigma que llevamos a la educación. Empatía hacia el niño que ha cometido un acto, mirada al niño o niña que ha sido víctima, que en este caso no vamos a decir víctima porque es un argot del ámbito penal, que ha sufrido esos actos, y la reunión entre ellos para que se vean en sus necesidades y para que dialoguen. Y bueno, y es encontrar otra forma de afrontar nuestros conflictos, nuestras diferencias, ¿no? Y decir, oye, que cuando dices eso o haces eso, me duele.
y la otra persona lo mismo, el otro niño lo mismo. Me encanta escucharlo porque, bueno, es el esquema de la comunicación no violenta y lo cuento siempre en talleres y los profes y las profas me miran como diciendo, pero ¿cómo voy a ir al que le ha pegado la patada y le voy a decir cómo está, ¿no? Y yo le digo, sí, es que no... no descuidamos tampoco a quien ha recibido la patada, pero el que le ha dado la patada, que yo cuando trabajaba con chavales lo hacía así, ¿no? Pues le cogía y le decía, José, anda, vamos a dar una vuelta. ¿Cómo estás, tío? Que te veo que estás inquieto hoy, esto que te ha pasado con Carlos, ¿no? ¿Cómo estás? Joder, pues es que me ha pasado esto y lo otro. Y a lo mejor al final, o a lo mejor otro día, le podía decir, oye, y respecto a lo que ha pasado, como no, y al final pues te dicen, pues no me mola haberle dado una patada, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces, claro, cuando lo cuento a veces en talleres, que justo ayer tuve uno con profesores y profesoras, me miran así como, esto suena muy bonito, dicho, pero vente aquí, ¿no? Que yo lo sé que no es lo mismo decirlo que hacerlo, ¿no? Para esos profes y profas que puedan estar escuchando este vídeo y desde esta experiencia que tú tienes, que no es lo he leído en un libro, sino lo estoy haciendo con gente que ha cometido delitos muy graves, ¿qué consejos les podrías dar de cómo aplicar esto de una manera un poco más, no tanto el generar un proceso largo, sino algo más... Es la mirada. Es la mirada. Si yo pudiera inocular o contribuir a que tuvieran el enfoque, que eso no significa que no haya frustración y dolor cuando te das cuenta, pues no solamente lo que pasa en tu aula, lo que pasa en el mundo entero, pero si pudiera inocular a los profesores la mirada de la comunicación no violenta, es decir, que por más que se esté comportando de una manera, está satisfaciendo necesidades, que no sabe, que no tiene conciencia de cómo hacerlo y no sabe hacerlo de otra manera. Yo en una formación en profesores de FP y de secundaria de la Comunidad de Madrid, cuando terminó la formación me dijo, bueno, hubo comentarios, me satisfacían mucho, me nutrían mucho y uno de ellos me dijo, yo antes veía a mis alumnos con muy mala uva. Me dijo otra cosa, me dijo, muy mala leche. Dice, y ahora veo a unos chicos llenos de carencias, con muchas carencias. Entonces, en el momento en que tú ves a alguien que tiene carencias, ya no tienes agresividad hacia él. A lo mejor sientes pena, pero no agresividad. Y bueno, creo que como profesores son modelos. Y el hecho de tratar con compasión a alguien que es vulnerable, y la vulnerabilidad a veces te lleva a la agresividad. Estos profesores de la Comunidad de Madrid, bueno, he hecho formaciones en diferentes lugares en el ámbito de la educación y ahora con la mezcla que tenemos de nacionalidades en las escuelas, que hay personas chinas, hay personas de origen pues subsahariano, de Marruecos, de Latinoamérica, los profesores tienen un reto muy importante. A veces los niños no hablan ni el idioma y tienen unos entornos muy duros en sus casas. Y entonces al profesor lo que le hago llegar es mi empatía también. Cómo comprendo lo difícil que es para ti y cómo comprendo que lo haces lo mejor que puedes con los recursos que tienes de estar con 20 niños que a veces no hablen ni el idioma. Y toda mi admiración para los profesores que nos pudieran escuchar y toda mi comprensión. Y cuando las personas tenemos más herramientas y más conciencia, más recursos, más herramientas, pues podemos solventar de una manera diferente. Entonces, si tuviera que dar un consejo es que se acerquen a la comunicación no violenta, que busquen, que es una herramienta muy práctica y muy eficaz para resolver el día a día de una manera diferente. Mar, ¿por qué dirías que, no sé si estaremos de acuerdo en el término mejor o peor, pero ¿por qué dirías que tiene múltiples beneficios usar estas herramientas frente a el castigo, la culpa, el miedo, ¿no? Esta manera que a veces hemos contribuido o hemos recibido, ¿no? Tanto como profesionales como padres, madres, hijos, ¿no? Que nos relacionamos con gente. Me encuentro a veces en formaciones, por ejemplo, con profesores o gente de educación social que dice, esto no
no me cuadra porque yo prefiero poner un límite brusco, que se note quién manda y que el alumno o la alumna aprenda y termine, ¿no? Incluso ayer decía un chico que me gustó mucho la pregunta, decía, ya, pero es que la finalidad es que salgan de aquí habiendo aprobado, ¿no? Y yo decía, pues no lo sé, porque según a qué precio, ¿no? Entonces, ¿por qué dirías que no sé si, voy a decirlo así, ¿por qué es mejor esta manera que la otra? Que decir, pues aquí estoy yo y te callas. Pero me haces una pregunta que podríamos estar hablando 3 horas o 3 meses, porque es tremendamente, es un cambio de paradigma tremendo. A ver, todos hemos aprendido con el premio, con el castigo. Y eso me lleva a hablar de varios puntos. Y si tú ves que me estoy yendo, tú me dices, Mar, ya, corta. Vale. Uno de ellos es este libro, el que tengo en las manos. En la primera parte del libro, la comunicación no violenta en el trabajo, un enfoque colaborativo para empresas, instituciones, escuelas y grupos. La primera parte del libro hacemos alusión a investigaciones, hacemos alusión, y hablo en plural, porque las autoras somos Marta Delgado Urdanibia y yo, y hacemos alusión y citamos diferentes investigaciones y académicos que explican por qué el castigo no tiene el castigo y el control no tiene la misma eficacia que dar sentido a las acciones que llevamos a cabo. Y como, por ejemplo, haciendo alusión al ejemplo que has puesto, a ver, si lo importante es aprobar, pues copio. O sea, ¿qué es más importante, aprobar o aprender? Porque si el objetivo es aprobar, pues me hago una chuleta y copio. ¿Es eso lo que queremos o lo que queremos es que el niño aprenda? Bueno, yo sé que es un cambio de paradigma muy grande. No digo que sea fácil, lo que sí digo es que es posible. Y luego voy a hacer alusión a un tratado de fisiología médica, un libro que se llama Guyton, que si alguien nos escucha que es médico, enfermera o del ámbito de la salud lo conoce. El Guyton es un libro como si dijéramos el catecismo para un católico, es un libro clásico que hace alusión como en experimentos que se llevaban a cabo con animales se veía que si se estimulaban los centros del castigo, o sea, del dolor, el animal sentía mucho estrés, se comportaba cada vez peor y podía acabar enfermando y muriendo. Sin embargo, cuando nosotros estimulamos centros del cerebro que producen placer, la conducta tiende a repetirse sin que nadie te la pida, porque se segregan hormonas del tipo, se segregan sustancias del tipo neurotransmisores del tipo la dopamina, la serotonina. Es decir, tú te sientes bien realizando esa actividad y por lo tanto vas a tender a repetirla porque te da satisfacción. ¿Y qué es lo que lo que defendemos y que está en los libros y qué es lo que hemos experimentado con la experiencia? Es todas las personas, todos los seres humanos sentimos satisfacción cuando contribuimos a la vida nuestra o a la de otros, o a la vida en general, siempre y cuando no sea motivado por el castigo. Porque si es motivado por el castigo, lo que estoy es pendiente de que no me castigues, y esto lo volvemos a llevar a la prisión. O sea, la motivación no es para no ir a prisión, la motivación es porque te das cuenta del daño que haces a la sociedad. O sea, dejas de hacer esa conducta motivado por el daño que haces a otros seres humanos y a la sociedad que no, a tu comunidad, a tu pueblo, a otros seres humanos. No porque digas, no, yo voy a dejar de traficar porque el castigo va a ser ir a la cárcel. No, yo voy a dejar de traficar porque estoy viendo el resultado en otros seres humanos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si ahora nos vamos a la educación, puede que a corto plazo parezca más eficaz, oye, te pongo un castigo y dejas de hacerlo, pero tenemos niños que se rebelan contra el castigo. Y entonces lo que te encuentras es más oposición. Oye, y le pones un castigo más grande y el niño se te enfrenta y no cumple lo que tú quieres. Y luego el castigo tenemos que tener en cuenta que paga un precio a la relación muy importante. Y entonces a esa persona no la estás
no existe una unión entre tú y esa persona, aunque sea un niño. El niño va a tener resquemor, se aleja y también aprende formas de motivación, que es castigar, y lo va a repetir en el patio del colegio, o lo va a repetir con su hermanito pequeño, con su perrito, con alguien con el que él tenga más poder o piense que tiene más. Entonces castiga para que tú pienses o hagas acorde a mi modelo. Y bueno, animo a leer este libro, que como te digo, en los primeros capítulos, los primeros 3 capítulos, habla de teorías de la motivación y qué motiva más. Si para nosotras lo que más motiva es dar sentido a la labor que haces, aunque esa labor suponga un esfuerzo muy alto. Por ejemplo, estudiar para un examen es un esfuerzo muy alto. Dale sentido. Y escucha también las dificultades que tiene la persona, que no lo entiende, que le aburre, que no le ve sentido. Dale tú el sentido para que pueda hacer ese esfuerzo. Dale apoyo, sentido, un poquito de escucha y va hacia adelante la persona. Muy interesante. Oye, ya que has introducido lo del libro, termina de contarnos un poco más, ¿no? ¿En qué consiste esto que habéis sacado Marta Delgado y tú? Sí, pues este es un trabajo del que pues siento, te iba a decir satisfacción, pero lo que siento realmente es felicidad. Me parece, es el primer libro editado en español que hace alusión a la comunicación no violenta en el ámbito profesional, porque libros en español en comunicación no violenta tenemos muchos, pero que se refiere al ámbito profesional. Y surgió porque hacíamos, Marta Delgado y yo, formaciones en empresas y medíamos algunas transformaciones de creencias que ocurría antes de la formación. Pasábamos un test a las 9 de la mañana y el mismo test lo pasábamos a las 6 de la tarde, cuando había terminado la formación. Entonces podíamos constatar de manera objetiva, con unos gráficos, cómo las creencias habían cambiado en la misma persona con 6 horas de formación. Y esto, que lo podíamos constatar objetivamente, más los comentarios, más lo que observábamos, por ejemplo, ¿qué observábamos? Que cuando hacíamos una dinámica de qué necesidades básicas satisfaces en tu trabajo, en tu lugar de trabajo, pues la gente, los participantes en la formación, al principio con un poquito de desconfianza, ¿dónde quieren ir a parar estas? Y nosotros decíamos, a ver, pues el dinero, ¿no? El dinero, que sabemos que es una estrategia, pues necesidad de índole material. Pero luego íbamos profundizando y se veían que comunidad, afecto, pertenencia, trascendencia. Y cuando todo eso veíamos que salía y que salía en otra formación, pues yo le decía a Marta, teníamos que escribir un libro, porque además editábamos documentos para dar a los participantes a modos de píldoras formativas sobre la teoría de lo que hacíamos en las formaciones. Y ya empezamos a tener un volumen de unos documentos. Y yo le decía, Marta, tendríamos que escribir un libro con todo lo que ya tenemos escrito y lo que vamos descubriendo. Y como una ilusión que nunca aterrizamos. Y cuando llegó la pandemia y todos nos encerramos en nuestras casas, pues Marta un día me dijo, le dábamos mucha importancia al lenguaje, ya teníamos diapositivas sobre investigadores, que no hacíamos alusión a Marshall Rosenberg solamente, sino la teoría de la comunicación humana, una investigadora que se llama Lera Boroditsky de California, y ya hacíamos nuestras diapositivas con estos investigadores que hacían, que constataban lo que decía Marshall Rosenberg. Y Marta llegó en y me dijo, tengo el primer capítulo, míralo. Y ¡guau! Fue maravilloso. Y a partir de ahí a trabajar, y un trabajo muy arduo, con muchas horas de dedicación, y el resultado, estamos felices las dos. Qué guay, contentas. Enhorabuena. Gracias. Sí. ¿Qué se va a encontrar en concreto la gente que adquiera este libro, o para qué les puede servir? Primero se va a encontrar esto que digo, que es el apoyo académico de por qué funciona, por qué no funciona el premio o por qué funciona menos que cuando das sentido a cualquier esfuerzo. A veces el esfuerzo, antes estábamos hablando del ámbito escolar o educativo, pero el esfuerzo para un trabajador puede ser que ese año no se sube el sueldo,
que hay una congelación de sueldos, o darle sentido a por qué entro a las 9 de la mañana y me voy a las 7 de la tarde. ¿Qué sentido tiene en mi vida que yo haga este esfuerzo? ¿O qué sentido tiene que viaje? Entonces, primero, una serie de investigaciones incluso de la importancia que tienen las relaciones en el trabajo, que la gente piensa que al lugar de trabajo no tienes que relacionarte o no hay lugar para las emociones. Entonces esto primero tenemos unas teorías que apoyan lo contrario, ¿no? A ver, tú en el lugar del trabajo estás relacionándote continuamente, estás interactuando con otras personas, te relacionas con la presidenta de la compañía, el director de recursos humanos, la persona que abre la verja, tus compañeros financieros, el abogado, en fin, tu cliente, estás interactuando. Y cuánto importante es, cuánto sufrimiento puede venir de las relaciones o cuánta felicidad. Y, por ejemplo, citamos un estudio que ha sido muy famoso, que se hizo en Harvard durante 80 años aproximadamente, estoy diciendo números redondos, a 700 y pico personas, 80 años estudiándolas y viendo la línea. Y entonces se llegó a la conclusión, y está citado en el libro, en la primera parte, que más allá de lo que se pensaba que te lleva a una vida longeva, o sea, que te aumenta los años de supervivencia y de salud, más que el dinero, más que la genética, era la calidad de tus relaciones. O sea, imagínate, y eso no lo digo yo, ni lo dice Marta, ni siquiera Marshall Rosenberg, que ya era una académica, él era doctor en psicología, como tú sabes. Es que hay una investigación hecha. Total. Entonces, ¿cuánto importantes son las relaciones en el ámbito de trabajo? Todo eso documentado. Y luego hay una segunda parte del libro que ya es la metodología. Cómo expresarnos para dar un feedback informativo. Tú quieres que la persona cambie su forma de hacer las cosas, porque no tú diriges un equipo y quieres darle un feedback, decir, mira, si no me gusta, quiero que lo hagas de esta manera. Entonces, ¿cómo hacerlo para que tú, que lo emites el feedback, tengas menor estrés, menor desgaste emocional? A veces dar un feedback te puede llevar a insomnio, dolor de cabeza, nerviosismo. Como, por ejemplo, dar un feedback en el otro sentido, de celebración, que celebración es una palabra que utilizamos en comunicación no violenta, pero si lo pasamos a un lenguaje coloquial, sería un feedback positivo y sin utilizar juicios. Y que sea sabroso, que lo saboree la persona, que sea concreto. Cómo afrontar el error, cómo generar ambientes más cohesionados, cómo escuchar, la empatía, como una empatía que no solamente sirve para escuchar en una reunión o para escuchar a una persona que trae un proyecto, sino para ir a ver a un cliente. Vamos a visitar a un cliente, pues vamos a hacer un ejercicio de empatía que puede estar necesitando, cómo nos va a recibir impaciente, inquieto, tendrá tiempo, no tendrá tiempo. Pues todo esto llevado a la práctica en el ámbito profesional y en el ámbito educativo. Esta es la segunda parte del libro, con ejemplos prácticos, con la toma A, la toma B, o sea, como lo haríamos de manera, digamos, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pues diciendo a lo mejor, eres un trepa, me estás ninguneando. O como lo haríamos con la toma B, de decir, cuando dijiste esto me sentí un poco dolido, claro. Me hubiera gustado que me hubieras tenido en cuenta y que me hubieras puesto en copia en el email, cómo te llega esto que te digo, ¿no? Y también ahondamos en la responsabilización de nuevo, la responsabilidad de crear tú el entorno que quieres, más allá de las dificultades, como en prisión, con todas las dificultades que tienes, como crear tú el entorno que tú deseas. Porque una de las cosas que decimos, que también las decimos nosotras, pero porque está investigado por académicos y por trabajos de investigaciones, la comunicación actúa como un boomerang. Es decir, lo que te llega a ti viene con información de la salida. Entonces, si tú te comunicas de una forma determinada, aunque los demás no hayan hecho ningún curso y no se hayan leído el libro, eso se va a empezar a promover por ósmosis y se va a empezar a repetir. Te voy a poner un ejemplo. Si yo dirijo un departamento de personas, me da igual en qué ámbito, industrial, en la salud, en el ámbito educativo, yo que soy un fabricante de ropa o de coches.
Si dirijo un equipo de personas y estoy acostumbrada a mostrar valoración y reconocimiento y agradecimiento, las personas van a repetir ese patrón sin necesidad de leer el libro y van a decir: fulanita, gracias que ayer me ayudaste con este Excel y cuánto lo aprecio, porque esto se contagia. Es decir, igual que contagiamos, también si en un ambiente alguien habla con muchos tacos o alguien dice muchos juicios, puede empezar las personas a repetir lo mismo. Cuando es en positivo, pues también se contagia. Entonces, todo eso está incluido en el libro y a través de ejemplos prácticos. Qué guay, qué pedazo de trabajo. Bueno, lo habéis sacado con Editorial Acanto. Por cierto, un besito a Silvia, que Sí. lleva la editorial. ¿Dónde lo puede adquirir la gente? Pues efectivamente, gracias por remarcar que es la editorial Acanto. Y se puede adquirir pues a la propia editorial metiendo en la web www.editorialacanto.es, me parece que es .es o .com, y también en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en una librería de tu barrio, de tu pueblo, lo pides y te lo traen. En la FNAC también está, o sea que cualquier proveedor. Perfecto, pues ya tengo un libro para empezar estos días. Mar, tú también hablábamos antes de comenzar que antes de meterte un poco en estos berenjenales de la vida, te dedicabas al ámbito de la salud y ahí también viste que esto de las emociones y de la gestión y las relaciones tenían impacto en cómo estamos a veces físicamente o de salud. ¿Quieres contarnos sobre esto un poquito? Sí, me encanta que me preguntes por esto, porque para mí es muy interesante hablar de ello y además he trabajado muchos años. Yo soy de profesión inicial fisioterapeuta, aunque no ejerzo ahora como tal, pero empecé trabajando, incluso mi primer trabajo fue como auxiliar de enfermería mientras estudiaba la carrera de fisioterapia, y he trabajado en hospitales de la salud pública de Madrid, grandes hospitales. Después tuve mi propia clínica privada y ya desde muy jovencita en el hospital, con 23 años, yo asociaba algunas patologías a sufrimiento emocional. Y si no las asociaba en la aparición, porque habían sido a lo mejor muy fortuitas, como un accidente de tráfico, por ejemplo, sí que asociaba la lentitud o rapidez de la recuperación. Si había sufrimiento emocional en la persona, había más posibilidades de que se recuperase con más lentitud o que tuviese más problemática la recuperación. Y esto me fascinaba, me producía mucha fascinación. Y tengo muchos ejemplos, muchos casos en los que puedo relacionar esto. En la consulta privada lo viví, en mi consulta, lo viví con mucha claridad. Pues, por ejemplo, abordar una cicatriz. La persona venía por un dolor de espalda y decirme: pero tengo una cicatriz de cesárea, una mujer, y no puedo no puedo fregar los platos en el fregadero porque todo lo que sea acercarme a algo y que me rocen la cicatriz me produce mucho dolor. Y entonces yo decía: pues vamos a ir, porque yo ya lo sabía, o sea, yo eso ya contaba con ello. Yo sabía que si abordaba la estructura podrían salir las emociones. Creo que el tejido, ahora hay toda una teoría y podemos hablar de la otra metodología que antes quería mencionar, el Internal Family Systems, del doctor en psicología también Richard Schwartz, de Estados Unidos. Entonces, cómo nuestras emociones pueden estar como... ¿Cómo decir una palabra que fuera exacta para describir lo que me gustaría? Puede quedarse una energía acantonada en la estructura. Cuando digo la estructura, ¿qué quiero decir? Músculos, un órgano, sobre todo en la musculatura, porque nuestras emociones, cuando tenemos emociones como la impotencia, el miedo, el dolor importante, segregamos unas sustancias. Estas sustancias nos aumentan el tono muscular, entre otras cosas. Pueden aumentar la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la sudoración en las manos, por ejemplo, las glándulas sudoríparas. Y una de las efectos que tienen estas sustancias en el organismo es el tono muscular. También pueden producir insomnio, activación cerebral, etcétera. Entonces, la patología aparece más o es más difícil de resolver si todo este sistema
que podríamos decir neuropsicoinmunológico, está activado. Y esta persona que estaba contando, pues ya lo sabía, y yo le decía a la persona, al paciente, pues si en algún momento que yo esté tocando, manipulando esta estructura, puede ser un músculo, puede ser una articulación, en este caso era una cicatriz de cesárea. Ya le digo, vamos a trabajar la cicatriz, aunque me había venido repetidamente por un dolor de espalda que también abordábamos. Digo, ¿quieres que un día hagamos una sesión para la cicatriz de cesárea? Me dice, sí. Digo, mira, te voy a pedir, trabajaba a nivel miofascial, digo, te voy a pedir tranquilidad y que cualquier pensamiento o sensación que te venga, que le des salida. No la tapes. Normalmente las tapamos porque te sientes ridículo, vulnerable si se te saltan las lágrimas en la consulta a un fisioterapeuta. Bueno, o piensas, ¿por qué le voy a contar yo a esta persona, ¿no? Claro, Si vengo... una cosa, claro, si vengo a... Y entonces conectó rápidamente con el miedo que pasó cuando le hicieron la cesárea, porque tenía una patología muy grave asociada al embarazo, que se llama eclampsia, y entonces ingresó por urgencias la persona y había riesgo de su vida y de la vida del bebé. Entonces, al conectar con el miedo, pero ella tenía que mantener la calma porque tenían que hacerle la cesárea. Entonces, estaba dividida, por un lado un miedo atroz, por otro lado diciéndose a sí misma, mantén la calma, tienes que salir adelante, el bebé tiene que vivir. Cuando le hacen la cesárea, va a la UBI y seguía con mucho miedo, aunque ya sabía que el bebé por lo menos estaba en la incubadora, pero con mucho riesgo porque fue prematuro. Entonces, ¿cómo llorar? Ella lloraba mucho, sentir las sensaciones, expresar lo que no pudo expresar en el quirófano, lo estaba allí reproduciendo. Y esa es una energía física. No estamos hablando de palabras. Es que la persona llora, la persona se mueve, la persona grita, la persona se lleva las manos a la cara, la persona dice, quiero que mi bebé viva. Y lo escenifica. Para eso la acompañante, en este caso era yo, pues sostiene mucho. Y cómo a partir de ahí la sensibilidad de la cicatriz ya disminuye. Y como eso te contaría decenas de casos. Claro. Y sí, y esto me hizo estudiar diferentes. De hecho, me planteé en un momento dado estudiar psicología, pero bueno, tenía una niña pequeña y me lo veía como algo de mucha implicación y mucha dedicación. Y empecé a estudiar metodologías de acompañamiento y de comprender por qué nos comportamos como lo hacemos, diferentes que no fuera la carrera de psicología. Y estudié programación neurolingüística, estudié un máster en ecología emocional, también una metodología que se llama focusing, empecé y algunas avancé más. Y ahí llegué a la comunicación no violenta también, y ahí me quedé. Luego, de la comunicación no violenta, en la que me especialicé, entré en contacto con Internal Family Systems, que es esta metodología, este enfoque del ser humano y que me aporta muchísimo, me da visión y me aporta mi propia vida, como la comunicación no violenta. Me sirve para enfocar la vida de otros, mis relaciones, y para enfocar mi propia vida. Y sí que hace alusión a cómo algunas partes nuestras se expresan a través del cuerpo o pueden estar acantonadas o aprisionadas sobre todo son emociones como la soledad o como el miedo, que las relacionas pues a veces con mucha tensión en la región cervical o un dolor de garganta. Bueno, recuerdo una vez un paciente me vino, era en mi consulta y me derivaban algunos médicos, amigos míos, amigos que los conocía del ámbito profesional. Me derivaban pacientes y me envió un paciente que tenía un cáncer de laringe, me parece que era, no me acuerdo si era laringe, esófago o faringe. Y cuando leí la historia clínica, yo dije, esta persona tiene algo más. No me cuadraba tan
tanta patología asociada a ese cáncer, digo, esta persona tiene algo más. Y además concluía la historia con que había pasado un proceso de depresión después de muchas complicaciones del tratamiento. Y cuando hablo con él en la entrevista, le pregunto, ¿qué disgusto has tenido en los últimos años o muy ligado a cuando aparece el cáncer? Me dijo, no quiero hablar de ello. Y entonces digo, a ver, ¿tiene un cáncer en laringe y no quiere hablar de ello? Pues ya lo sé. Entonces yo lo respeto, pero ya sé que el sufrimiento es emocional. Ya ves. Que hay mucho sufrimiento. No, a ver, lo que quiero decir, no vaya a confundir a las personas que nos oigan. No es que sea solamente el sufrimiento emocional, no, el cáncer está, su quimioterapia la recibió, su radioterapia la recibió, puede haber metástasis, todo está ahí. Lo que quiero decir es que qué casualidad que sea en la laringe y no quiere hablar del suceso, que luego me fue hablando del suceso un poco. Pero yo mi approach, o sea, mi enfoque del paciente es que ya sé que hay un paciente, que es un paciente que tiene mucho sufrimiento interno y que es posible que cuando empecemos a trabajar la estructura le apetezca hablar de ello. O quizás llore o se le salten las lágrimas. Y eso me parece fascinante. Wow. Pensando en esto que cuentas y en la gente que nos puede estar escuchando, ¿cómo podemos aprovechar este conocimiento, las personas que no somos sanitarias o, ¿sabes? Para poder tener una visión integradora de cuerpo y mente y entender que hay cosas que pueden estar intercediendo las otras. O sea, yo como Álvaro o Teresa que nos esté escuchando o Mariano, ¿qué consejos nos podríais dar para tener esto en cuenta, que a veces nos lo desvinculamos, ¿no? Pues yo escuchar al cuerpo. ¿Cómo se hace eso? Con momentos de silencio y dejarte sentir. Y lo que te duele o lo que te va mal en el cuerpo, ¿de qué te quiere hablar? Y la primera idea que te venga, a lo mejor es un recuerdo de la infancia, a lo mejor es algo que a priori no tiene sentido, puede que sí. Por ejemplo, si tienes un dolor de espalda y dices, es que estoy cansado, ¿cansado de qué realmente? Quizás es de un trabajo, quizás es de tu jefe, quizás es de una pareja que no te está yendo bien, o de vivir en un lugar que no te gusta. Entonces es escuchar y hacer un diálogo con tu cuerpo. Y te va a dar pistas el cuerpo. El síntoma que tengamos nos está hablando. Yo leí en esa época diferentes libros. Uno es La voz del síntoma, Diálogos con el cuerpo, de una psiquiatra. Bueno, leía mucho de esto. Y me acuerdo de alguna autora. Una era una psiquiatra chilena que se llamaba Adriana Schneider, un apellido alemán. Y lo que yo recomiendo, tú me dices, ¿y qué podemos hacer en el día a día? Pues, ¿de qué te habla el órgano que ha enfermado? ¿Qué quiere que tú sepas? Y escucharle a lo mejor en un paseo, en un momento de silencio, en un momento a lo mejor de estar en un parque y escucharte. Si te duelen las piernas, ¿de qué te hablan ese dolor? ¿De qué te quiere decir? Esta persona, esta psiquiatra, y yo lo he experimentado así, que dice, a ver cómo te lo diría lo más fielmente posible. Nuestra alma se expresa a través del cuerpo. Lo que no quieres ver en el consciente te lo enseña el cuerpo, se expresa a través de la estructura. Yo a veces tenía algún paciente que me venía muy, muy deformado. Cuando digo deformado es una gran escoliosis, una elefantiasis. Elefantiasis es una patología que se hinchan mucho las piernas y parecen piernas de elefante porque la piel se vuelve dura. Es un problema del sistema linfático y son piernas que parecen patas de elefante, se llama elefantiasis. Y yo decía, ¿qué habrá pasado a esta persona para que tenga esta patología, ¿no? Y con esa curiosidad y esa escucha interna para cualquier persona. Claro, estoy pensando que yo que igual soy un poquito escéptico a veces con estas cosas y a la vez me intereso, ¿no?
Estoy pensando, ¿no? Nombrabas esto y digo, pues yo tengo dolor de espalda, vamos, tengo un dolor de espalda que llevo arrastrando mucho tiempo e intento estirar y tal, pero no, nunca tengo constancia. Intento tener una buena higiene postural también, pero bueno. Y estaba pensando que si yo me paro un rato y me pregunto de dónde viene el dolor, si le pregunto a mi espalda y mi espalda me contesta, realmente soy yo el que está proyectando y el que me va a contestar, ¿no? O sea que yo tengo Tú tienes la la respuesta, por respuesta, así claro, está en decirlo, tu, ¿no? tu No, no sé si la interior. voy a decir que me lo ha dicho mi espalda o que yo pienso que esto me viene por la espalda y me voy a dar la respuesta, Te ¿no? lo va a decir una parte de ti, Ujú. que sabe de lo que habla la espalda. Total. Ahora estás con el modo IFS Sí, activado, ¿no? te lo va a Increíble. decir una parte de ti que Claro. sabe de qué te está hablando la espalda y que puede que esté muy escondida, porque no, a ver, porque no le hacemos caso, porque como tú dices, o sea, yo de lo que estoy hablando, a ver, la gente va a decir, está, que se ha fumado para decir esto, ¿no? O que, yo no estoy diciendo que no haya hernia discal, claro que está la hernia discal, pero ¿por qué aparece la clínica en un momento determinado? ¿Por qué se ha producido esa hernia discal? La adrenalina en la sangre hace que zonas de mielina que han perdido los nervios se activen y puedan doler más. Entonces, yo, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tenía dolor de piernas cansadas por insuficiencia venosa, por varices, lo que todo el mundo conocemos como varices. Digo, voy a subir a ver a mi libro de qué hablan las varices, que es de que no dejas pasar. O sea, la función de la vena es dejar pasar la sangre, dejar circular. No tiene que hacer nada, no tiene que hacer intercambio, no tiene que hacer nada. Solamente tiene que dejar pasar. Y digo, es una característica que yo no tengo, que es dejar pasar, me meto en todo, o sea, no dejo pasar nada, nada. Y entonces digo, claro, no me extraña, me están hablando de que deje pasar, de que dejo. Y bueno, en este caso es así un poco, lo cuento anecdótico y Sí, sí, casi sí. con un poco de humor, pero ¿de qué nos habla nuestro asma? ¿De qué es lo que no podemos? ¿De qué nos habla nuestra sinusitis? Y a veces está enterrado en la infancia, ¿eh? Y no es fácil traerlo al consciente. ¿Mm? Ok. ¿Hay alguna lectura que nos recomiendes sobre estos temas? Pues esta que he citado de Adriana Schneider, que se llama La voz del síntoma y diálogos con el cuerpo, Ujú. y toda la literatura de IFS, no solamente del autor Richard Schwartz, tiene otros colaboradores que no sabría citar en este momento, pero que sí que hablan desde este punto de vista. Genial, ahí queda. Ujú. Sí, me ha recordado esto a dos libros. Uno es el del cuerpo lleva El cuerpo lleva la la cuenta, cuenta. por Sí, que ejemplo. además se está Se me poniendo había como, olvidado bueno, que lo veo en cabeceras de la casa del libro, que no es un libro de... Lo he tenido que... esto, muy importante. Y tengo aquí... Ah, ¿no tengo aquí? Sí. Casualmente tengo aquí uno que me lo recomendaron en Gestalt, se llama El proceso corporal y también súper interesante. Ujú. No quiero hacerme el listo ni el guay, no me lo acabé, la verdad, pero lo que leí, me acuerdo de estar leyéndolo y decir, tío, ¿por qué no todo el mundo sabemos esto, no? Lo explicaba de una manera muy chula. Así que, bueno, sí, muy interesante esto. ¿Sabes a qué me has recordado? Una vez que fui a un... Era fisio y osteópata. Yo estaba en un momento de la vida bastante jodido, la verdad. Tenía un dolor de espalda muy grande y fui. Salí de ahí como nuevo y a la semana le llamé y le dije, dame otra cita, que tal. Y el tío me dijo, lo siento, no te puedo ayudar, es emocional. Mm, Me lo dijo con mucho cariño, ¿eh? No me dijo hasta luego, mm, tío, pero me dijo, si en una semana estás así otra exactamente igual, yo no te puedo ayudar, es algo emocional. mm, Y pensé, qué tío tan honesto, ¿no? mm, Que no ha mm, querido ganarse 50 euros, sino que me ha dicho, mm, atiéndelo de otra manera, ¿no? Y mm, me sirvió, la verdad, mm, me sirvió mucho. mm, mm. Pues sí, muchas patologías cuando te operan de un estómago, si tú tienes un ambiente emocional tranquilo, te va a ayudar en la convalecencia y en la recuperación, que si tienes ansiedad, es que no es difícil comprenderlo, que si Claro. tienes ansiedad, miedo, angustia, mm, estás agobiado, etcétera. Y cualquier, si es fácil padecer de la espalda, es muy fácil tener dolor de espalda en nuestra sociedad, pues hombres y mujeres. Y cualquier problema que se tenga de índole económico, de pareja, laboral, profesional, preocupación, va a aumentar siempre el dolor de espalda porque descansas peor,
porque hay más irritabilidad, hay más sensibilidad. O sea que fisiológicamente podríamos explicar por qué duele más la espalda. El descanso es peor y durante las horas del sueño se liberan sustancias que reparan los tejidos y que nos desinflaman. Y entonces, si el sueño es de peor calidad, ya al día siguiente te va a doler. Y cuando tenemos una preocupación grande, pues el sueño es de peor calidad. Total. Me contaba una amiga que estaba estudiando algunos temas de psicología y de cómo las cosas que hacemos tienen una raíz multifactorial y que el tío que un día le pega un martillazo al socio, como has contado, no solo depende del ámbito psicológico, sino que puede haber influido que justo ese día ha dormido fatal o justo ese, ¿no? Como varias cosas que se han ido sumando y cómo esas cosas también influyen, ¿no? Y yo, cuando lo contó, me vi tan ignorante, no dije, claro, para mí todo tiene una explicación psicológica, pero es verdad que una persona que un día no ha dormido nada o ha dormido fatal, todo lo que está imprimiendo ese día va a tener ese sesgo, ¿no? De alguna manera es más fácil tomar peores decisiones, dar peores contestaciones, estar menos atento conduciendo, lo que sea, ¿no? Si trabajas con personas, estar más despistado, total. Muy importante. Bueno, Mar, pues oye, me siento un privilegiado por ser la primera persona que escucha este capítulo. La verdad es que me ha aportado mucho. Hemos dado un buen repaso desde el tema de la justicia restaurativa, la educación, la salud. Muchas gracias por haberte acercado aquí y haber dedicado, no sé si decir una mañana o una tarde, porque ha sido entre la mañana y la tarde. Sí, sí. Y nada, muchas gracias por haber venido, de verdad. La gente que esté interesada, tanto en el libro, dejaré abajo los enlaces, también en la asociación, porque no solo hacéis esto, sino que impartís formaciones recurrentemente, así que dejaremos ahí todos los enlaces. Si habéis llegado hasta aquí, darle al botón de suscribir y apoyar este proyecto que siempre hace ilusión. Y poco más, nos vemos en otra. Muchísimas gracias, Álvaro. He disfrutado muchísimo, ha sido apasionante hablar de estos temas y yo también pues me siento con mucha suerte haber compartido este espacio y gracias por ofrecérmelo. Gracias.